easy go. Hoy les traigo dos relatos de terror de creyentes de la Santa Muerte. Bueno, comencemos. Esta experiencia le pasó a una chica que se llamaba Alma. Vivía en la ciudad de Delicias. Esta chica tenía aproximadamente entre 19 y 20 años de edad. Era una lectora ávida de literatura acerca del tema de la Santa Muerte. Un día decidió dar un paso más en este tema y fue a comprar una figura de la Santa Muerte, pero a escondidas de su madre. Ella la tenía guardada en su casa, en un segundo piso, el cual solo tenía cachivaches y le colocaba velas, ofrendas, etc. Parte de los ritos de la Santa Muerte es que no debes olvidarla o faltarle alguna promesa. O sea, es muy rencorosa y vengativa. Con el paso de los días, la Alma escuchaba como había una especie de ruido en el segundo piso, como si algo reptara o fuera arrastrado, pero ella sabía que no había nada ahí. Alma comenzó también a tener la sensación de presencia, sentir que había alguien ahí, alguien que la observaba. Posteriormente, comenzó a tener sueños inquietantes en los que la Santa Muerte le hablaba y le reprochaba el hecho de que le había fallado y desde luego como un ente cabrón amenazándola con lastimarla y asesinarla a ella y a su familia. Un día ella comenzó a cambiar de conducta, entre ellos mucho temor. Se le comenzó a ir el sueño y prácticamente todos los días tenía insomnio, hasta que un día se volvió completamente disfuncional, ya no hacía sus deberes en casa y escuela, etc. Cuando la mamá la interrogó, resulta que ella le mencionó lo que había hecho y que la Santa Muerte se le había metido y la controlaba, por lo que estaba poseída. Comenzó a gritar y a correr por todas partes de la casa. Fue llevada con curanderos, con el encargado de la Santa Muerte en la localidad. Nadie pudo hacer nada, hicieron ritos, la barrieron, le pasaron huevos de gallina, etc. Todo sin efecto, hasta que alguien tuvo el tinte de comentarle a su madre que él había tenido una tía igual en datos, y la llevaron al psiquiatra de su centro de salud donde fue tratada. La llevaron y fue revisada por el cuerpo de médicos. Se diagnosticó con un trastorno psicótico agudo poliformo con síntomas de esquizofrenia. F23.1 aparentemente se había estimulado tanto que fue el detonante de esta enfermedad. Fue tratada con neurolépticos y actualmente está mejor con tratamiento. Relato verídico de un creyente a la Santa Muerte. Esto me sucedió a mí y a mi familia, la cual ha sido una de las peores cosas que nos han podido pasar. Mi familia era demasiado unida. Vivíamos muy felices mis padres, mis hermanos y yo. Y cabe añadir que vivíamos muy bien económicamente. En pocas palabras, todo era perfecto en nuestra vida. La familia de mi padre es de Veracruz y siempre fueron creyentes de la brujería, la lectura de cartas y todas esas cosas. Mi padre tiene 4 hermanos y 3 hermanas. Hace algunos años mi tío falleció en un terrible accidente automovilístico, en el cual su cuerpo se partió en 2 partes. En fin, mi papá es ingeniero civil, trabajaba con mi tío, pero un día tuvieron fuertes discusiones y corrió a mi papá. Conforme a eso, mi papá tuvo que trabajar por su cuenta. Quiso también poner su propia empresa de construcción, lo cual le llevaría muchos años levantarla y sobre todo mucho dinero.
Pasaron aproximadamente 2 años y nuestra economía cada vez empeoraba más, ya que mi padre nos decía que levantar una empresa era muy difícil, pero a pesar de eso, nuestra familia siempre estaba unida y nos apoyábamos en todo sin importar qué. Un día yo estaba a punto de bañarme y cuando iba a abrir la puerta del baño, mi madre muy alarmada me dijo que no lo hiciera. La noté muy nerviosa. Yo le pregunté por qué y me dijo que mi papá tenía algunas cosas personales ahí, lo cual me dejó muy intrigado y tenía mucha curiosidad el saber qué guardaba. Pasó el tiempo y la empresa de mi papá empezó a dar frutos. Teníamos más dinero. Vivíamos bien como siempre, pero a mí jamás se me había quitado la curiosidad de saber qué guardaba en ese baño. Y un día que me dejaron solo en la casa, me armé de valor. Abrí la puerta. Jamás pensé que me iba a encontrar con eso, puesto que mi familia y yo somos devotos de los santos, e incluso mi antigua sala estaba llena de cuadros de la Virgen María, San Judas Tadeo, etc. Pero en el baño había un enorme altar a la Santa Muerte. Estaba en lo alto de la regadera y una muerte vestida. Era del tamaño de un adulto con más de 30 veladoras. Yo de inmediato cerré la puerta, mas nunca le quise comentar a mi mamá lo que había visto, la cual ella ya sabía. Un año después aproximadamente, mi papá empezó a cambiar demasiado. Se hizo un hombre muy celoso, extremadamente posesivo y agresivo. Tenía unos arranques que hasta parecía que nos iba a golpear. Mis papás se querían mucho, ellos estaban muy enamorados, se notaban con cada cosa que hacían juntos. Sin embargo, él comenzó a vigilarla a todas horas, a llamarla constantemente, preguntándole que dónde estaba y con quién. Incluso cientos de veces la acusaba de serle infiel, cuando mi mamá al único lugar que iba era a la casa de mi abuela, y estaba más que dedicada a su familia, nada más. Pero él la acusaba de muchas cosas muy feas, la insultaba en pocas palabras. Era otro, ya no era mi papá. Mi mamá lloraba mucho por los problemas que tenía con mi papá, y yo ya no quería ni salir de la casa. No quería arreglarse por miedo a que él la acusara de más cosas, hasta que una mañana muy temprano mi padre empezó a hacer sus maletas. Resulta que se iba ya, no podía más con la situación, y nosotros muy alterados le preguntamos que cuál situación. Mi mamá intentó hablar con él muchas veces. Le decía que él necesitaba ayuda profesional, porque de un tiempo para acá estaba enfermándose solo. Pasó el tiempo. Después de abandonarnos, mi madre quedó deprimida en exceso. Ella aún tenía la duda de saber por qué se había ido. Entonces fue con una señora que le habían recomendado mucho para que le leyera las cartas, y le explicó toda la historia. Resulta que la señora le comentó que si alguna vez nosotros hicimos alguna brujería a alguien, o incluso si jugábamos a la ouija, porque el diablo se había metido en nuestra casa. Y mi mamá, asustada, dijo que no, que al contrario, ellos son muy devotos de los santos. Días después, mi madre quedó pensando en aquel altar a la Santa Muerte y comenzó a sospechar que eso tenía que ver algo. Eso fue hace unos meses. Ahora mi papá, que aún está separado de mi madre, está muy enfermo de neumonía, la cual le diagnosticaron hace un mes aproximadamente, pero los médicos no le dan muy buenos pronósticos. Nosotros pensamos que en cualquier momento va a fallecer. Mi mamá me contó que la muerte de mi tío la relacionan mucho con la familia que es creyente de la brujería y de la Santa Muerte. Me contó que mi tía, la esposa de mi tío, le prometió a la santa que si le hacía el favor de convertirse en una madre, ella no podía tener hijos, sería fiel a ella por siempre. Mi tía logró embarazarse de mi primo, que ahora tiene 12 años. Por ello le quitaron su altar y dejaron de ser creyentes de ello.
y a los meses mi tío tuvo ese accidente, lo cual mi mamá piensa que les está pasando a ellos. La señora que le leyó las cartas a mi mamá le dijo que una vez que le pides un favor, tienes que creer en ella siempre, y que si lo dejas de hacer, se cobra con lo que más quieres. Hay muchos hechiceros que dicen que estas historias dejan como lección en que los devotos, una vez que entran a la creencia de la muerte, ya no tienen retorno, precisamente por el uso de las energías que le están dispersando la misma muerte, pero sobre todo que en estos casos es justicia y cobro divino. En este caso, el uso indebido de la energía es probable que haya castigado de tal manera a la familia, aunque los familiares no saben también qué comportamiento e intenciones tuvo. Aquí la muerte simplemente cumplió y se cobró las acciones. Acto y mal uso de la energía la realiza la persona que le invocó o la llame. Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte el video y suscríbete al canal. Les saluda su amigo Makesh42. Hasta la próxima.